Bueno, el día cambió un montón, en la mañana estaba medio fresco, ahora está divino. ¿Mucho viento no? No, nada de viento, por lo menos el tiempo que salía ahora no había nada de viento y estaba soleadito, estaba caluroso. ¿Sí? ¿Está Está lindo, Brian? lindo. Mucho movimiento porque bueno. justo el horario del colegio vine, así que Sí. lleno. Hoy mucho movimiento en particular. Nosotros arrancamos, vamos a hacer una confesión vamos a revelar los trucos del mago. Hoy, como la otra gestión no salía desde acá, con Brian vinimos a las 9 y algo. Pusimos a los chicos ahí, utilizando la sofisticación de la tecnología. Si se llegaba a cortar la luz, llegaba a pasar algo, cagábamos claramente, pero bueno, apelamos a todos los santos que cuelgan de No nuestro hicieron cuello. streaming, ¿no? Los No. chicos hoy. Está. No. Salieron desde ahí, desde FM Líder. Y bueno, llegamos a las 9 y alguito. Y sí, yo salí a esa hora, surqué la autovía para buscarlo a Brian y había mucho tráfico. Y hace un rato salí acá al centro, al banco. También es fecha de que algunos están cobrando y pagando, etcétera. Y también, obviamente, se ve el movimiento. ¿Es eso vos, Brian? ¿Vos tenés monedas? Hoy estuvimos hablando de los billetes y el desuso de los billetes. Hasta a Carlos Garzón, el secretario general de ATE, le conté que... Porque me dice, che, te dejaron solo. Lo empecé a entrevistar. Y lo que pasa es que tenemos acá el compañero que el tipo hace todo analógicamente, ¿viste? Nada de home banking, nada de te transfiero, ni... No. Él va y platita en mano, paga. Que hay que graficar a la gente que está escuchando que Claudia se mordió el labio inferior, torció o inclinó levemente su cabeza como diciendo, a esta altura de la vida va Qué y saca la bárbaro, plata. che. Y bueno, por eso es que imprimieron billetes de 20.000 ahora por gente comunica que Sí, bueno, a mí no usa la guita. nunca tengo, yo no sé la última vez que fui a un cajero automático a buscar plata, no recuerdo. No, yo tampoco. Es más, no me acuerdo ni la clave ya, me la tengo que pensar la clave. Y además, ¿qué pasa cuando te dicen no en efectivo? Ya no existe, viste, No que te existe, cobren, no, que no no. te cobren con alguna plataforma. Entiendo que en algunos casos, viste, para pasar por la espalda de la FIP, sí te cobren más barato en efectivo y demás. Sí. Pero el que no tiene la opción de transferir o de... Vos lo mirás como diciendo, hermano. Claro, sí. Bueno, hay Y te vas y no volvés. hay Ese tipo perdió un cliente. un autoservicio que todas las semanas... Buenas ofertas. Sí, ¿sabes cuál es, no? Sí, Bueno, que ahora abrió un anexo a la Sí, vueltita. tal cual. ¿Un hambre me dio? Ese mismo. Bueno, ese almacén que te pone unas ofertas tremendas. Sí, que se Las llama o- como mi mamá. Sí, las ofertas tienen que ser con... ¿FT? Con FT. Es verdad, te ponen, de hecho en la página de Facebook te dice el precio y abajo dice La primera vez EF. que fui a comprar, compré un montón de cosas, compré queso, compré todo lo que estaba en oferta, lo compré. Y hoy vas a pagar. Y cuando voy a pagar, así era, pero no sé, como decirte, qué sé yo, como 40.000 pesos, una Sí. cosa así. Y para que yo tenga 40.000 pesos en efectivo, o sea, no sé qué tiene que pasar. No, claro. Entonces yo, Se con tiene total que haber volcado seguridad... un camión de proseguro Claro, al lado tuyo. tal cual. Entonces, bueno, le voy a pagar con la tarjeta de débito, me dijo, no, me dijo, solo efectivo. ¿Y transferencia? No, solo efectivo, las ofertas solo efectivo. Ay, no te puedo creer, le digo. Me dijo, bueno, por ser la primera vez, te lo cobramos así, pero Y ya lo siempre hizo como tenés que 8 venir. veces. Claro. Ay, no, voy ¿En con, serio? voy No con sabía. lentes distintos, los mando a los chicos, todo. Más o menos. Nada, mentira. Y me dijo, bueno, pero para la próxima ya sabes, dice que todas las ofertas son con efectivo. Pero Qué bueno. bárbaro. Bueno, en otros lugares también, si pagás en efectivo también te hacen descuento. Sí. Un montón. No sé qué corresponde a no facturar. Y no sé, creería que sí. Brian. Los ¿Vos sabés algo de esto? repuestos, el círculo de los repuestos. Olvidate, sí, olvidate, sí, sí. pero mucha diferencia. Sí, Le sí. pasan, pero a kilómetros de la FIP. A kilómetros. Sí, re. Pero bueno, si tenés la Igual plata te conviene. el presidente dice que no está mal evadir, que no está mal ahorrarse ese extra, así que de última estará perdonado por el presidente. Y Le sí. voy a mostrar a la gente que está mirando el streaming, porque yo ¿Hay voy a hacer streaming? justicia. Hay streaming, obviamente, estamos tú y yo. Claudia trajo unos muffins, o como le dice ella, muffins, de coco y otro que me dijo que eran de manzana. Lo comí y revisé a ver dónde estaba la manzana y... Bueno, tenía poquita manzana, no tenía mucha manzana, tenía una sola manzana empezada en la heladera y la aproveché. Entonces no son de manzana, son
con manzana. Claro, sí, son con manzana, está bien, está bien. Oh, bueno, la próxima no te traigo nada. Mirá, yo soy fundamentalista de la manzana, así que si vos a mí me decís que algo es de manzana... Pero se le siente el gustito a manzana, ¿o no? El que comí yo, lamentablemente, había un... Te tocó la justo, cáscara de la manzana... te tocó justo el que tenía el pedacito de manzana. Mirá, Sentite afortunado. Justo. No puedo probar todos los otros porque ya comí, así que con esto estoy. Pero celebro, porque aparte vino por motu propio, no como cuando Beto Barriga la interpela a punta de pistola a que traiga comida. Beto el que nunca trae nada. Beto, pero no ni las gracias trae Beto. Trae las anécdotas. Trae las anécdotas y te cuenta. No sabés lo que comimos el otro día. Unas empanadas me mandé, qué rica que estaban las empanadas. Cocinamos me comí media 17. Al horno y después la hicimos empanada y no quedó ninguna después. 17 me comí, te cuenta, ¿viste? Andan haciendo trámites los muchachos, por eso estamos acá nosotros rellenando, bueno, yo en mi caso voy a decir, rellenando el espacio. Así que los esperaremos. La idea, porque esto es un programa que se pretende, se presume o quiere ser informativo, es que después de las 2:30 hablemos con Pedro Masilla, supuestamente. A propósito de la reunión paritaria que se desarrollaría en principio el día viernes 4. Que debía ser mañana. Sí, que debía ser en septiembre. O sea, es para la discusión de septiembre. En realidad, claro, porque hay que recordarle a la gente. Se me ocurre que en septiembre se retrasó por una cuestión de las elecciones. No, hubo paritaria, hubo acuerdo, pero, o sea, el gremio tomó a cuenta, digamos, y rechazó o calificó de insuficiente. Claro, pero entonces, en el acta paritaria decía, la próxima reunión se concretará en el mes de septiembre. Y no pasó. Pero fue justo. ¿Pero no fue en septiembre esa reunión? En agosto de la que fue. estoy hablando. Pasó rápido septiembre, ¿viste? Entonces. Fue en agosto. Mirá vos. Así que ahora yo creería que bueno que no se concretó por una cuestión de que estaban en elecciones en fines de septiembre. Claro, y aparte esperaban, yo creo que se espera poder tener algún dato, ¿no?, de la inflación. Bueno, pero en este caso todavía no está. Claro, no, hay que esperar al 13, 14, más o menos. ¿Vos decís? Y sí, pues es cuando la da a conocer el INDEC, que es la inflación de septiembre, ¿no? Claro, eso. Hay novedades también. Esa es la primera entrevista de la jornada. ¿También hay sesión de Consejo Deliberante? Hubo sesión del Consejo Deliberante, fue cortita y al pie. Empezó, ¿sí? 10 y pico de la mañana, a las 12 y nada. No tuvo mucho ¿No hubo nada rimbombante? No hubo tampoco tanto debate, no hubo temas que generaran demasiado debate, así que estuvo cortita, estuvo con la presencia de 6 concejales porque Daniela D'Amico está de viaje, hoy viajó, había avisado que no iba a estar en esta sesión y bueno, ingresaron. Uno de los temas que también creo que vamos a conversar hoy es un proyecto de los que presentaron un grupo de taxistas que lo que busca es ser competitivo con Uber. El espíritu del proyecto, lo que ellos dicen es, ya está, Uber ya está en el mundo. ¿Uber Roviralta? Uber ya está, sí, Uber ya está en el mundo, Uber llegó a Gallegos, no tiene casi nada de controles, no tiene casi nada de requisitos, y nosotros estamos acá viendo cómo pasa. Dijo, bueno, nosotros queremos ser competitivos con Uber. Y plantean un montón de modificaciones que a ellos les va a abaratar mucho los costos operativos. Y que también debería el municipio en tal caso ceder ante esas propuestas, digamos, se desregularía de alguna manera el funcionamiento de los taxis. Creería que es justo. Te cuento más o menos, después bueno, vamos a ver si podemos poder charlar con alguno de los taxistas. Si no sale culpa de Sandro. Que nos pueda comentar, ampliar un poco más, pero te tiro. 2 cosas una es el cambiar el color. Viste que hoy es negro y amarillo. ¿Cambiar el color de los taxis? Sí, o sea, cambiar el color. ¿Y podemos elegir? Blanco va a ser. No. Ellos piden blanco, porque dice que blanco lo conseguís fácil, lo arreglás fácil cuando pasa algo, pero no es que ahora, por ejemplo, dicen, bueno, suponete que esto se apruebe, y que ahora a pintar todos los taxis de blanco. No, todo esto... Las nuevas patentes. Claro, todo esto es, digamos, es facultativo, y es como para decir, les damos esta herramienta para que ustedes puedan abaratar los costos. Y después ellos también quieren hacer una aplicación como la que usa Uber, en lugar del taxímetro, pero mantener el taxímetro porque hay muchos taxistas que
que todavía quieren mantener el taxímetro y no quieren pasarse una aplicación. Sí, o el taxista mayor que ya por está acostumbrado, ahí, claro. y ya lo quiere y no tiene ningún problema con el taxímetro y bueno, ya está. El tema del mantenimiento del taxímetro, ese es el tema. Cuando Eso le cambian que... la ficha, cuando cambia el valor, tienen que ir al muchachito. Cada vez que... Bueno, eso es otra de las gratis. cuestiones. Dicen que ellos hoy en día, para poder aumentar la tarifa de taxi, lo hacen creo que son 2 o 3 veces al año y tiene que autorizarlo el municipio para que Claro, suba el costo. obvio, Bueno, ellos proponen cuánto y ahí... tal cual, y ahí es en la discusión, es como con el boleto del colectivo. Bueno, acá se pasaría a actualizar automáticamente de acuerdo al litro de nafta super de YPF. Aumentó YPF la nafta super, aumentó la tarifa del taxi, automáticamente. ¡Apa! Y Epa, bueno, la eso papa. hay que darle la derecha Apa. a los taxistas que lo hacen, entiendo, como un gesto, pero lo hacen también para mantener la competitividad. Tal cual. Ellos atajan mucho los aumentos en muchas Sí. ocasiones. Lo han venido haciendo estos últimos años, los han postergado bastante en favor de la gente, pero también porque saben que pierden. Si se encarece el servicio, la gente va a ir con más razón al trucho, digamos. Claro, Entonces, tal cual. es para mantener la competitividad de alguna manera. Y ellos, bueno, otra de las cosas que también... Y ahí le van a echar la culpa a Milei cuando aumente. una de las cosas que ellos te dicen, que con el tema del ploteo, dice que ellos, por ejemplo, a plotear el auto, les sale un montón de plata. Y está caro, sí. Entonces dice que teniéndolo blanco, con una línea blanca negra y amarilla en el costado, ya ellos dice que eso les baja un montón el costo de mantenimiento y demás. Después dicen que el cartelito que está arriba, por el tema del viento, claro, por el tema del, dice que es muy peligroso con el tema del viento, dice que la gente no sabe, pero que muchas veces se vuela. Mirá. Muchas veces dice que se les vuela, ¿no? claro. Y que es un peligro, No sabía. dicen ellos. Después sé que hay varias cosas, ya después seguramente nos van a contar algunos de los taxistas que están promoviendo esto. Como te digo, esto recién arranca, o sea, hoy tomó estado parlamentario, ellos lo presentan de motu propio, ellos como un grupo de trabajadores de taxi, y esto va a ir a las comisiones, se va a discutir, seguramente participará la asociación de taxistas, participarán las diferentes paradas de taxi, todos tendrán la posibilidad de opinar, opinará el municipio, así que y bueno, y capaz que sea también un paso para que los remiseros hagan lo propio también con su propia ordenanza. Sí, remiserías que quedan 2 nomás me parece en la ciudad, che. Más me parece que hay o no. Está la San Cayetano y la que es una cooperativa, y la otra Mariano Moreno, si no me equivoco. La Mariano Moreno, sí. Y está la que yo no sé si es la misma que está ahí en Maipú Chile, pero no hay mucho más. En definitiva, Pedro Mancilla, ahora en un ratito nada más. Sí. Ismael Calderón se supone justamente para hablar de esto. ¿De los taxis? Exactamente. Y Maru. Tenemos visita de lujo. Bueno, o nos comemos todos estos muffins. Ahora, antes de que venga Maru, Claudia, nos atiborramos de muffins. Brian va a tener que colaborar. No, pero esto no te digo que no te digo que pero es preferible eso que... Pero esto es preferible las galletitas. Ella viene y se va a sentir orgullosa si ve que estamos comiendo esto y no que estamos comiendo unas Oreo o unas... Entonces guardémosle, aparte le va a gustar. Perfecto. Pero no tiene conservante. Vos pensás que esto no es un ultraprocesado. Lo que tiene ultraprocesado, lo más procesado es la harina. Ponele. Salvo cuando están sobrecocinados. Mirá, Claudia el otro día entró a bañarse, dejó en el horno unos muffins y le terminó echando la culpa al pobre Lobo Witt, a su marido, de que se habían cocinado un poquito de más, ni siquiera que estaban quemados. Y ella vino y con tal de tirarle el veneno al pobre e incomprendido Eduardo, le echó la culpa. Igual nos lo llevamos puesto a todos. Gente, gracias por estar. Pueden comunicarse con nosotros al 1551 6051. 1551 6051. Esta es la versión joven de Beto Barriga, la que estoy encarnando en esta jornada. No he emitido ninguna puteada. Estoy hablando al micrófono. No me he dejado los auriculares colgados en el sobaco. Así que no, soy Julián Quirós, mejor. Reencarno mi versión, pero en la tarde. ¿Qué? ¿Qué suena? Claro, esto, a ver, lo estamos esperando.
En un rato vendrá nuestro compañero, haga tranquilo. Nosotros vamos a escuchar Esas la banda de bandas, los chinos, esas las bandas, esas bandas que consiguen nada más que... Loco, a la mañana ya escuchábamos Fito Páez. Y después estas bandas con nombre de tienda de ropa. ¿Viste el video que le mandé el otro día? Sí, sí, sí. Es tal cual. Pero bueno, en este caso Banda Los Chinos es bastante conocido. Quiero algún clásico, algo movido para esta tarde. Vamos a escuchar en principio algo, una expresión de deseo, Claudia. Cuando quieras, vámonos de viaje. Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Una medicina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentarlo mejor. Vámonos de viaje, todo se deshace. El cristal en espiral. Quiero que te bajes al lado salvaje. Es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentarlo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado. Si tu perfume es dueño de mi dolor. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentarlo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado. Si tu perfume es dueño de mi dolor. Esta primavera 2024 nos conectamos con lo mejor del rock argentino. Van a saber quién sos, vas a vivir calavera. Y es súper adictivo. Face, el diario Nuevo Día.
Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Andate, perra, no es que estoy bien. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esto es... ¿Cómo se llama su programa, Claudia? Fuera de contexto. Ahí va, fuera de contexto. Pero en este caso vamos a entrar en el contexto porque hace un rato lo decía Héctor Mancilla en la mañana de este espacio. Si estuviera escuchando, le mando un saludo a mi compañero. Porque la novedad de la jornada en el ámbito municipal de Río Gallegos tiene que ver con el llamado, la convocatoria a paritarias que recibió el SOEM en la jornada de hoy por parte del Ejecutivo. Para mañana, viernes 4 de octubre, se reencontrará en una mesa de negociación luego de lo que fue la última instancia que decía Claudia, sí. Recordaba, fue en agosto y que en la cual quedó ahí una especie de sabor a poco. Sí. En este caso, bueno, lo que hicieron es el SOEM es quien le manda, le pide al intendente que se concrete esta convocatoria para el día viernes. Claro, al revés. Claro. Al revés de como yo lo estaba diciendo. Que designe a alguien para que, bueno, se pueda concretar la reunión paritaria que había quedado pendiente. Y esta se va a concretar mañana mismo. Entonces, por ello mismo, estamos en comunicación con Pedro Mancilla, que es secretario general de el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, recientemente reelecto también, a propósito de lo cual también vamos a charlar. Pero antes lo vamos a saludar, obviamente. Mancilla, buenas tardes, ¿cómo le va? No soy Beto, soy Julián en este caso, junto a Claudia Rataro. Buenas tardes, Claudia, Julián, un saludo para ustedes y para la audiencia de la radio. Bueno, Pedro, entonces ya estaba planificada para mañana, ¿se concretará mañana la reunión paritaria? No, bueno, ¿o hay que esperar que responda? Sí, no, en realidad nosotros hemos presentado la nota, ¿no? Ante, bueno, obviamente,
lo que en su momento nosotros pudimos acordar que fue la paritaria del mes de agosto, ¿no? Claro. Recordemos que solamente fue por el mes de agosto, fue de un 10% la pauta salarial acordada, ¿no? Nosotros un poco declaramos insuficiente, pero bueno, siempre manteniendo la apertura al diálogo que se iba a dar en septiembre, un septiembre muy particular, porque el día 20 de septiembre tuvimos elecciones en nuestro sindicato, obviamente, sí. Y nosotros pretendíamos que el que asumiera en la conducción, si fuéramos nosotros, cualquiera de las otras dos listas, tuviera la libertad de comenzar el ejercicio del diálogo, si fuera el camino, por supuesto, para seguir reconstruyendo el poder adquisitivo de nuestro salario. Pero bueno, aquí estamos ya, prácticamente en los primeros días del mes de octubre, y bueno, y es por ello que nosotros hemos cursado la nota al municipio y estamos a la espera de la respuesta de la misma, que todavía en lo que es la jornada de hoy no la hemos tenido, pero entendemos que el día de mañana sí vamos a tener alguna respuesta al respecto, de tener la convocatoria a la paritaria, o en su defecto que nos inviten o nos indiquen cuál va a ser la fecha tentativa. Bien. Pedro, ¿sabés si la concejal paritaria también hizo este pedido? Lo desconozco. Lo que nosotros hacemos es cursar notas a ambos lugares, tanto al Ejecutivo como al representante por la minoría del Consejo Deliberante, o sea, y viceversa, ¿no? Cuando cualquiera de las partes hace una convocatoria, ya sea el Ejecutivo, o a veces ha sucedido que la solicitud viene por parte del Consejo Deliberante, hace lo propio. Usa nota a la mesa paritaria, que está integrada por los tres sectores, la representación gremial, el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante. Mancilla, ¿cuán complejo se ha vuelto la negociación? Y sobre todo, no sé si era un factor que ustedes tenían en cuenta, hoy lo hablábamos temprano con Garzón de ATE, con el factor tarifas, ¿no? Cómo ha trastocado toda economía, ¿no? Las tarifas sobre todo de gas, que se han incrementado significativamente después de la caída del amparo presentado, y que más allá del entre 4 y 5% de inflación mensual que venimos teniendo, se llevó puesto una parte importante, en algunos casos un tercio, un cuarto de los sueldos de los trabajadores, ¿no? La factura de un mes. No, bueno, no lo veo de esa manera. Yo creo que la descomposición salarial se inició en diciembre del 2023, cuando asume el gobierno nacional. Yo creo que a partir de allí las reglas del juego cambiaron abruptamente, y el gobierno nacional pretende hacerla ver como algo normal, ¿no? Como que la clase trabajadora tengamos que aceptar con absoluta normalidad quedar bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia. Entonces jugar con anuncios grandilocuentes, como hablar de que la inflación se está bajando a cero, es menospreciar la capacidad de análisis de la clase trabajadora. Nosotros, luego de sucedido esto en diciembre del 2023, comenzado el 2024, obviamente nuestro poder adquisitivo bajó a menos de la mitad, pero de todo el conjunto de la clase trabajadora, no solamente de los municipales. Entonces, a partir de allí hay que generar una discusión en función de cuáles son las reglas del juego para discutir nuestro salario. Lejos está, por lo menos del Son Río Gallego, discutirlo en función de los índices de inflación. Porque recordemos que no hace mucho tiempo atrás, y ya me traslado al ámbito de la provincia de Santa Cruz y del municipio, las organizaciones gremiales íbamos por cláusulas gatillo, y el empleador iba y ofrecía cláusulas de revisión. Claro. Es así que en el caso de los municipales, en la buena fe de las partes, nos quedamos con las cláusulas de revisión, pero esas cláusulas de revisión para nosotros, para el Son Río Gallego, se terminaron en diciembre del 2023. Bien, es decir, entonces, hoy, ahora sí, te escucho. No, y a partir de ahora, en este proceso del 2024, hablamos de una reconstrucción del salario. Claro. Lo que pasa es que acá en este punto muchas organizaciones gremiales se hacen la distraída y pretenden salir a discutir, o ni siquiera salen a cuestionar
los anuncios grandilocuentes diciendo de que se está cerrando por encima de la inflación, porque ese es el anuncio que ponen todos los intendentes ahora, ¿eh? Sí, Ustedes sí. agarran lo que dice el intendente de Piedrabuena o lo que dice Roble acá en la última paritaria. Estamos no sé cuántos puntos por encima de la inflación. Sí. Sí. Pero estamos muy lejos nosotros de pretender que el análisis lo hagamos desde ese punto de vista. Sí. Y lo mismo que pasó con el tema de la marcha por el presupuesto universitario, ¿no? Funcionarios Sí. nacionales dando como grandes logros no sé qué presupuestos faraónicos que le han dado a la educación, cuando eso todos sabemos que no alcanzan ni siquiera para cubrir el salario. Así es. Van a llevar entonces a la mesa paritaria las facturas del gas para discutir. No, nosotros vamos a llevar a la mesa de paritaria el costo de estar por debajo por la línea de pobreza. Nuestro objetivo es estar por encima de la línea de pobreza. Ese es nuestro objetivo. ¿Estamos en ese camino? Sí, bueno, como todo camino se empieza a dar con un primer paso, con un segundo paso, y en función de esto también lo que tenemos que analizar, ¿no?, es los ingresos corrientes que puede llegar a tener un municipio. En el caso de la Municipalidad de Río Gallegos, y ustedes lo saben tan bien como yo, los ingresos corrientes de la municipalidad tienen que ver con regalías, coparticipación y recaudación propia. Fuera de eso ya no existe nada más, ¿eh? No están ni los ATN, ni los ATP, ni ninguna cosa por el estilo. Y en ese sentido, ¿tenés referenciado, establecido el porcentaje para no hablar de respecto a la inflación, sino de la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre hasta este octubre? ¿Cuánto ha sido y en cuánto, no sé si achicarlo en el 100% ese porcentaje, pero sí cuánto achicar ese margen? Bueno, en el recorrido, yo entiendo tu pregunta, Sí. En ese recorrido, para poder alcanzar, estar por encima de la línea de pobreza, ¿en qué camino estamos? ¿En qué lugar? En el caso de los municipales de Río Gallegos, yo por lo general siempre busco dónde estamos ubicados la mayoría de los trabajadores municipales, ¿no? ¿En qué categoría? Sí. ¿No? En un escalafón que va de la categoría 10 a la 24, el grueso de los trabajadores municipales, ¿en qué categoría estamos? Y bueno, en este momento estamos en la categoría 21 nosotros. Ese es el grueso, digamos. Mirá. O es entre la es decir, que hay 18 o muchos la 21. trabajadores con muchos años de carrera, digamos. Y habemos trabajadores, sí, obviamente con aquellos que estamos hablando de una antigüedad que está entre los 12 años y 18 años de antigüedad, más o menos. Para que se entienda, ¿no? Bien. Y a partir de allí, bueno, el análisis que se va dando en función de estos procesos que son lógicos que se van dando, ¿no? De aquellos que se van jubilando y aquellos que van ingresando. En el caso de los que se van jubilando, como en el caso nuestro, los municipales, bueno, hay un análisis que en el caso nuestro, tal vez el análisis mucho más simple de hacerlo, dado que tenemos la ventaja de tener dos representantes dentro de Sí. en el directorio de la Caja de Previsión, Sí. que son la compañera Viviana Carabajal y el compañero Cristian Sánchez, ¿no? Entonces cuando estos compañeros nos dicen, mira Pedro, el empleado municipal de Río Gallegos que se acoge al beneficio de la jubilación no cobra menos de 1.200.000 pesos, bueno, la verdad nosotros nos motiva a que este camino de ir recomponiendo el salario en estas paritarias que han sido criticadas muchas veces, ¿no?, por ser insuficientes, en definitiva nos ha permitido por lo menos vislumbrar un camino que, si bien es largo, nos permite también consolidar un salario. Bien. Pedro, justo que nombraste la Caja de Previsión, ahí tenemos otro tema, ahí, sobre todo esto, la medida de la 307, afecta especialmente a los trabajadores municipales, a los jubilados trabajadores municipales de Río Gallegos, por el tema de los plus y de los adicionales que, bueno, van surgiendo en diferentes áreas. Ahora, bueno, con la salida de Cané, ¿tienen, digamos, alguna perspectiva de que eso se va a echar para atrás? No creo que esa circular o esa resolución que tomó unilateral que tomó Cané Sí. Se eche para atrás. Lo que tendríamos que leer nosotros es la estrategia que la organización gremial ha llevado adelante y que no comienza no tiene nada que ver de pronto con quien circunstancialmente pasó por la Caja de Previsión, que es el señor Marcial Cané.
Esto, si la estrategia, si vale de algo poder recordarlo, partió aquel 29 de diciembre del 2011, Claro. cuando se intentó traspasar nuestro sistema previsional a la nación. Yo en aquel momento recuerdo que en las reuniones con algunas organizaciones gremiales y con los delegados de base de nuestro sindicato, le decía a los compañeros, miren compañeros, hemos ganado tiempo nomás, hemos podido retrasar en el tiempo una intentona de traspasar nuestro sistema al ámbito del ANSES. Así que a partir de ahora tendríamos que empezar a elaborar algún tipo de estrategia para ver cómo seguimos avanzando en esto. Y bueno, nosotros por lo menos el SOEN Río Gallegos nos dimos una estrategia, llevamos a nuestra compañera Viviana Carabajal de candidata a la Caja de Previsión y lo conseguimos, y llevamos al compañero Cristian Sánchez de candidato a la Caja de Previsión y lo conseguimos, y como yo le digo a los compañeros, a los dos compañeros antes mencionados, a partir de ahora, compañeros, ustedes son los centinelas de nuestro sistema previsional. Y más allá de lo que habitualmente los compañeros tienen en su función de atender tanto a los activos como a los jubilados, son parte de un directorio que en el caso de Marcial Cané dejó mucho que desear, porque muchas veces las cuestiones importantes, como hablar de un proyecto de reforma previsional, no las llevó al ámbito de la discusión dentro del directorio, ¿no? Que en definitiva a nosotros nos encienden las luces de alerta toda vez que nuestros vocales ya nos han puesto no solamente en conocimiento al SOEN Río Gallegos, sino al resto de las organizaciones gremiales, de que va a haber una intentona de reforma previsional y que puede llegar a estar dado el año que viene, después de las elecciones de medio término. Mira. Bueno, habrá que estar atento a esa situación. Pedro, también consultarte, por último, estamos hablando con Pedro Mancilla, el secretario general del SOEM, por la ratificación del trabajador municipal que digamos, reeligió tu conducción al frente del SOEM. Bueno, yo realmente, y aprovecho este espacio radial, obviamente para darle las gracias a los compañeros municipales por ese voto de confianza puesto de manifiesto en las elecciones de este 20 de septiembre pasado. Nos presentamos 3 listas a la conducción del sindicato, la lista celeste, la lista negra y la lista azul. Obviamente cada una de las listas a través de sus candidatos con un perfil y una impronta bastante clara, por cierto, ¿no? Fue muy clara, lo que cada lista nosotros proponíamos, ¿no? Y en este punto, bueno, obviamente la lista celeste, y yo que era el candidato de secretario general de la lista celeste, bueno, llevamos adelante por lo menos una estrategia que nosotros entendemos que ha dado resultados. No sé si lo esperado, digamos, por el conjunto de la clase trabajadora, pero sí que sin duda al momento de trasladarse al voto de los trabajadores, bueno, obviamente nos permitió sacar, respecto de la segunda de las listas que venía de candidato, casi un poco más del 100% de diferencia en votos, con lo cual nos deja satisfechos. Y como lo dije en esa noche, el viernes, sobre las 20-21 horas de esa jornada de las elecciones, bueno, obviamente agradecer la confianza de los compañeros que votaron, y en la campaña donde tuve que recorrer algunos sectores donde algunos compañeros de pronto cuestionaron a esta conducción, la ausencia en muchos sectores de trabajo y en algunos conflictos laborales más que salariales, conflictos laborales que algunos sectores tuvieron que afrontar. Bueno, obviamente yo pedí la disculpa del caso y el compromiso que en estos próximos 3 años que tenemos por delante, bueno, generar ese acercamiento y tratar de que si hay destrato por parte de algunos cargos de segunda o tercera línea, bueno, la organización gremial tendrá que estar presente como tiene que ser, de otra manera sin duda, pero más allá de eso, del tirón de oreja de los afiliados, bueno, cuando a la hora de colocar el voto, bueno, los compañeros afiliados al gremio fueron muy claros en el mensaje, ¿no? Sí, bueno, igual más allá del tirón de orejas, o sea, el acompañamiento fue muy grande, como vos decías. Pero era importante, yo incluso lo dije en la radio Nuevo Día, yo les decía que era importante en esa jornada del día 20 de septiembre que el conjunto de los trabajadores fuéramos a votar, no importa a qué lista votáramos, era importante entregar un mensaje claro y contundente a la clase política, que seguramente iba a estar analizando si ese porcentaje
superaba medianamente las expectativas que toda organización gremial tiene a la hora de que se realicen las elecciones. Y lo hago por una cuestión en un sentido claro, que, por ejemplo, y esto lo digo personalmente, cuando fue la elección del vocal por lo activo y pasivo en la caja de servicios sociales, no llegamos al 10% del padrón a la hora de votar. Lamentablemente, es muy triste decirlo, sí. pero es la realidad. Y eso terminó haciendo que este señor Soruco terminara ninguneando, ¿no?, a aquellos 2 vocales que se estaban yendo ya, dejando su mandato, prácticamente lanzándolo al pasillo de la obra social o sacándolo de la oficina, donde luego terminaron asignados en otro lugar, bajo realmente ningún tipo de reacción por parte de aquellas organizaciones que ayudaron a que los vocales que se terminaron yendo, no se hicieran presentes a título de protesta, cosa que, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no?, de nuestros vocales, nuestro sistema previsional, bueno, esta organización permanentemente está cerca de nuestros vocales, y cuando tuvimos que salir a hacer las denuncias correspondientes, nuestra organización gremial respaldó a nuestros vocales en la denuncia. Y no estoy hablando de Marcial Canel, sino en el decreto 608 que firmara el gobernador de la provincia, donde el vocal por lo activo en la caja de previsión presentó una cautelar, que en estos momentos, bueno, obviamente está en un proceso judicial, que esperemos que salga a favor de los trabajadores y que en definitiva de esa manera, bueno, aquellos... a ver, porque acá yo esto lo quiero aclarar, porque acá siempre se dice, che, los vocales estamos en minoría cuando vamos a las reuniones de directorio, ¿no? Porque vos vas a la reunión de directorio y está el presidente del directorio, ya sea en la obra social o en la caja de previsión, ¿no? Y tienes 2 vocales por el ejecutivo y tenés 2 vocales por los trabajadores, ¿no? Entonces, siempre decimos, puta, estamos en inferioridad, claro, ¿no?, los trabajadores. Y en realidad, yo creo que ahí tendríamos que hacer otra lectura como clase trabajadora, porque ahí tiene que estar, si esto fuera un partido de fútbol, ahí tendría que estar la 12 marcando presencia. Sí, sí. Claro, porque si no marcamos presencia como la 12, entiéndase como la hinchada, entiéndase como aquellos que hacemos llegar a nuestros vocales, y bueno, después no nos quejemos de las cosas que nos pasan. Y no podemos dejar que las cosas después no las resuelvan Jerez y Constantino, o que de pronto la pueda resolver Cristian Sánchez y Viviana Carabajal solo desde ese lugar que les toca, ¿no? Sí, tendríamos que estar todas las organizaciones gremiales, tendríamos que estar como la 12, como se dice, ¿no?, popularmente en el fútbol, estar siendo ese tercer vocal que no lo tenemos dentro del directorio, pero sí lo podemos tener en la calle, ¿no? Así es. Sí, pasa mucho que mucha gente se suma y forma parte de la queja cuando en algún caso particular no tiene respuesta o justamente necesita alguna respuesta de algún tipo y no la está obteniendo. Ahí sí es como que, ¿por qué nadie se queja? ¿Qué pasó? Pero las instancias son anteriores, como en este caso señalás vos. Claro, acá todo el mundo lo hemos acostumbrado a quejarnos por las redes sociales, ¿viste? Que es más calentito, más piola, ¿no? Y de pronto va generando esa nueva figura, ¿no? ¿Cómo se le dice a ustedes que son periodistas, la deben conocer? ¿Cómo se les llama a esta gente que toma protagonismo por salir en las redes sociales? ¿Cómo se les llama? Influencer, sí. Eso, ¿viste? Ahora son influencers y mañana termina siendo candidato y diputado, ¿viste? O concejal. Y lo único que hiciste fue ser influencer y que te sigan, no sé, 10.000 o 30.000 personas de dudosa realidad, ¿no? Porque también están los trolls. Los trolls, ¿viste? Bueno, ¿viste? Claro, claro. Pero ya nadie se quiere cagar de frío en la calle, ¿viste? Sí, bueno. Y a los viejos nuestros los viven rebotando de la farmacia, de la obra social. La militancia es virtual ahora, Pedro, ¿viste? Que es así, es la modernidad. Bueno, claro. Che, la última, mirá, la última para mí. Sí. ¿Ahora en octubre aumentan las asignaciones familiares? Sí, hubo una modificación dentro de la reglamentación del ANSES, ¿no? Donde ahora, sí, a partir de ahora, el ANSES va a actualizar en forma mensual, y obviamente nosotros que tenemos una ordenanza adecuada justamente a la mejor escala en vigencia, que en este caso es el coeficiente 4 del ANSES, bueno, va a generar que todos los meses las asignaciones familiares se vayan modificando. Bien, buenísimo. O sea que para el próximo sueldo va a venir con un aumento. Ya.
otro aumentito más. 4 y algo me parece, ¿no? Mirá vos. De a poquito, lo tiene bien, claro, los números. ¿Cómo de la si compañía lo está no necesitando? están- ¿Sabes cómo, no? Estamos contando las monedas, Pedro. Confiamos sí, en vos, son Pedro. no, bueno, pero son tiempos complicados. Son tiempos realmente, complicados, para, sí. para los trabajadores. Y yo no creo que pase solamente por los servicios de gas y No. de luz, ya nos venían castigando. Sí, a ver, terrible. nosotros con el Frente de Gremios, presentamos un proyecto de ley en la legislatura para declarar la emergencia habitacional en toda la provincia de Santa Cruz. Sí. Esa es la realidad. Nosotros estamos ahora en el mes de octubre por un convenio que tenemos con la municipalidad, donde el sindicato, nuestro sindicato, nosotros somos gestores gestionamos la posibilidad de que los compañeros puedan acceder a la vivienda propia. Y bueno, estamos a las puertas de darle una respuesta a 30 familias más, ¿no? Pero resulta que dentro del sindicato tenemos más de 300 solicitudes o de terreno o de la posibilidad de acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, realmente pareciera que cada vez las respuestas son más lejanas y cada vez pareciera que tendríamos que estar pagando, ¿no? Lo que en estos momentos tenemos por delante, que es un futuro que habla a las claras, donde los trabajadores vamos a ir perdiendo derechos, ¿no? Donde se habla a las claras desde un gobierno anarcocapitalista que dice que hay que hacer desaparecer el Estado y que habla a las claras que vamos a tener un modelo donde se lo idolatra, por ejemplo, el gobierno de la década de los 90, que se hizo famoso por las privatizaciones y la tercerización de servicios, ¿no? Y pareciera que esa es la respuesta que tenemos que absolutamente aceptar con de buen agrado, y por lo menos esta organización gremial cree que ese no es el camino. Así es. Pedro Mancilla, como siempre, es usted muy amable para con Nuevo Día. No, por favor, la gracia a ustedes, como siempre. El secretario general del SUEM, de los empleados municipales, de los trabajadores municipales de Río Gallegos, dialogaba con nosotros a propósito del pedido de paritarias al municipio de Río Gallegos. De ahí devino toda esta conversación. Tengo una buena, Brian, para contarte. Una muy buena. Una excelente, te diría yo. Una gran noticia. Una noticia que, bueno, vino Beto. Esa era la noticia. Así que serán buenas para Claudia también. Serán buenas para ustedes. Yo, hasta acá llegó mi amor, muchachos. Todo un ídolo, ¿eh? Lo dejo escuchando buena música y después de la pausa viene el titular de este espacio. Yo soy como el Mariano Herrón de este plantel. Estaba esperando que llegue Gago. Acá está Gago. Mientras tanto yo le estuve sosteniendo el aire. Música. ¿Qué suena? Las naranjas atómicas de Saturno con el tema Si te he visto no me acuerdo. No sé. ¿Sos todo lo que está bien? ¿Se llamaba el tema? Sí. Y es una frase con la que estoy absolutamente en desacuerdo. De Silvestre y la naranja. Son los temas de Sandro, claramente, sí, gente. Sí. Perdónenlo. Solamente Sandro los conoce, pero bueno. Perdónenlo. ¿Cómo te digo que lo nuestro es evidente? Desde el día en que te crucé en esa fiesta, te vi los ojos entre toda esa gente. Desde ese día sé que sos todo lo que está bien. Sos todo lo que está bien. Ya no sé cómo hacer. Sos todo lo que está bien. Desde ese entonces donde mires yo te encuentro, y donde sea siempre estás en tu elemento. Solo quiero que tomemos una cerveza y bailemos porque sos todo lo que está bien. Sos todo lo que está bien. Ya no sé cómo hacer. Sos todo lo que está bien.
No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Disfruta de los especiales de las mejores bandas del rock argentino. Cualquier luz puede parecer la luna. Solo en la radio del rock nacional. Y en modo primavera 2024, música y noticias. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Despertate con la energía del rock que solo nosotros te podemos dar. Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. En la primavera 2024 le ponemos el rock a tus oídos. Radio Nuevo Día, música y noticias. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 4204 65.
El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. ¡Brindemos! Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al Alsec. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920. Y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Roquea con nosotros. Flamea cuando quiere, prefiero la noche. La mejor música está acá. Primavera 2024. Viene a Argentina. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Sabías que tras de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia, disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. La mejor música de esta primavera 2024 la tenemos nosotros. Solo rock.
Solo rock argentino. FM 100.9. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Los grandes clásicos del rock argentino en esta primavera 2024. La música te activa. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Gracias, Pajarito. Primero agradecer, buenas tardes, ¿cómo están todos? La audiencia también, un saludo, gracias Julián, gracias Claudia por el aguante. Estamos acá, en Fuera de Contexto de día jueves, y tenemos otro entrevistado, Claudia. Sí, así es. Bueno, tenemos en línea a Ismael Serrano. Él es un trabajador de Calderón. Ismael Serrano. Después Ismael Serrano para escuchar. Después. Ahí va. Ismael Calderón. Estaba pensando de Ismael Serrano. Mirá, Ismael Calderón. Él es trabajador de taxis y es uno de los integrantes del grupo de taxistas que presentaron en el Consejo Deliberante una ordenanza para modernizar y para poder cambiar algunas pautas de trabajo del transporte de taxi y lograr ser un poco más competitivos con frente a al desembarco de Uber. Claro. Ismael, dijiste, ¿no? Ismael, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Claudia, Julián, que está por acá, y Beto todavía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para toda su audiencia. Bien, ¿qué tal, Ismael? Bueno, contanos cómo surge esta iniciativa y y algunas de las líneas generales de este proyecto que están impulsando. No, la idea surge a partir de los contratiempos hoy que significa poder poner un vehículo a trabajar bajo una concesión municipal. Sí. Y comparando toda esta situación actual en la que nosotros estamos viviendo, que tenemos altos costos para poder tener una unidad trabajando de forma legal, y con el desembarco de Uber más el transporte ilegal que ya se encuentra funcionando hace varios años en Río Gallegos. Sí. Lo que se busca a través de la modificación esta de la ordenanza es poder flexibilizar un poco más el servicio a la hora de poner un taxi, que los costos sean menores y de esa manera poder sostener la actividad.
Bien, ustedes actualmente cada paso que dan o por ejemplo, cuando aumenta la tarifa o cuando tienen que replotear el vehículo y demás, todo siempre tiene que ser mediante autorización y con el control estricto de la municipalidad, ¿no? Exacto, cada vez que nosotros vamos a habilitar una unidad para trabajar tenemos que ir solicitando los requisitos al municipio y ellos nos van otorgando los permisos para hacer las cosas, como el ploteo, la colocación del reloj, del equipo de radio y después, bueno, presentar toda la documentación, pagar todos los impuestos y presentar el vehículo en una estética donde ellos te controlan el estado del vehículo. Bien, revisando un poco el texto del proyecto que presentaron, cambiaría el color, ¿no? O sea, ustedes proponen el cambio de color. Sí, exactamente. En la actualidad el taxi es amarillo y negro y la propuesta es cambiarlo al color blanco debido a que representa un menor costo a la hora de poner una unidad en funcionamiento. Hoy, si el auto no lo conseguís de color negro, que es un color complicado de conseguir, porque básicamente el color negro no lo quiere nadie porque es un color detallista, sucio, se le nota la tierra. Si no lo conseguís negro, hoy plotear un auto vale 850.000 pesos, sí, y pintarlo de acuerdo a los materiales que vos quieras usar, si de buena calidad, de media calidad, sale 1.400.000 pesos. Bien, hace un ratito comentábamos que esto no implica que, supongamos que se aprobara la ordenanza, que todos los taxis se van a tener que pintar de blanco, sino que es a medida que se incorporen nuevas unidades, ¿no? Claro, a medida que los propietarios van renovando su vehículo porque ya cumplieron con la antigüedad que marca la ordenanza o porque simplemente quieren renovar la unidad para poner algo más actualizado, en ese momento estarían haciendo el cambio de color de la unidad. Bien. ¿Y qué otros cambios más o menos proponen? Y básicamente es sacar el cartel del techo, ya que debido a la zona en la que nosotros vivimos y con los fuertes vientos que suelen haber acá, representa un riesgo para terceros que andan circulando por la calle, puede generar daños a terceros y además que significa otro costo más, que es comprar un cartel, plotearlo del color que corresponde a la parada y bueno, y todo eso hace que sea más complicado el tema de los accesorios que lleva el taxi. También se plantea la incorporación de relojes digitales. Hoy comprar un reloj aproximadamente vale 600.000 pesos y la instalación aproximadamente anda en lo mismo. O sea, calcularle que hoy poner un reloj en el taxi sale más o menos 1,5 millones. Y después la reconfiguración cuando cambia el precio de la caída de la ficha también, ¿no? Sí, después tenés la tarifada, obviamente, que eso también tiene un costo aparte, Claro. más sin contar que no se te rompa ningún accesorio del reloj, como la impresora y todo ese tipo de cosas. Bien, y esto no es que se reemplazaría por esta aplicación, sino que podrían convivir los dos sistemas, ¿no? Eso de acuerdo a lo que leí de los fundamentos. Claro, está planteado de una manera optativa, dado que nosotros en el sector tenemos gente grande, por ahí no, y le cuesta adaptarse a la tecnología, entonces como para no obligarlos o para obligarlos a jubilarse básicamente, porque si les cuesta no se van a poder adaptar. Claro. Se decidió que sea de manera optativa. Hoy la tecnología te permite tener exactamente la misma tarifa en el teléfono, sin la necesidad de que cada vez que vos tarifes tengas que ir al relojero y tarifar. Podés tarifar directamente desde el sistema. Y además de eso, también Fulmar, que es una de las marcas de relojes que nosotros usamos en el taxi, ellos también están desarrollando la aplicación del reloj digital. Ah, bien. Bien, y otra cosa, la tarifa. ¿Cómo se determinaría la tarifa? A partir de, digamos, de la propuesta que ustedes están proponiendo. La tarifa se propone que sea regulada a partir del litro de combustible. Sí. Siempre se toma en las reuniones con el municipio con respecto a la tarifa, siempre se toma como parámetro de lo que sale el litro de combustible, es lo que se aplica a la bajada de bandera y a eso se le saca el 10% para la ficha. En este momento está en 800 la bajada y en 80 la ficha, y con respecto al litro de combustible ya quedó abajo. Claro.
Bien. Bueno, ¿y han podido esto charlarlo con otros taxistas, con otros grupos? Porque tengo entendido que son diferentes paradas, diferentes grupos, ¿no? Sí, estamos divididos, el sector está dividido por cooperativas o paradas de taxi, Sí. y todos los delegados están al tanto de esta modificación, están al tanto de los puntos que se modifican. Tiene conocimiento Martín Secú por parte de Malvinas, tiene conocimiento Daniel Subiabre por parte de la Vélez, tiene conocimiento Héctor Gatica, que es el presidente de la asociación y a su vez también es referente en el Glaciar, tiene conocimiento Walter Peña, que es el referente de Soberanía. Estamos todos bajo el mismo diálogo, todos tienen la misma información. Ah, bien, hay bastante consenso al respecto. Sí, en su gran parte están de acuerdo con las modificaciones, ya que representan una rebaja importante en gastos a la hora de poner una unidad en funcionamiento. Hoy, con los tiempos económicos que se viven, la verdad que se hace muy complicado, la caída del trabajo complica todo más todavía, así que lo que se busca es eso, reducir el gasto y poder hacer más flexible el servicio y poder sostener el servicio. Hoy los vehículos son muy caros de mantener y en vez de invertir la plata en ploteos y todo ese tipo de gastos, sería bueno poder invertirlo en el auto para mantener el tren delantero, el aceite, los service y todo ese tipo de cosas. Bien, bueno, ahora ¿cómo sigue esto? Ahora a convencer a los concejales, ¿no? Sí, ya hay una gran parte de los concejales que están de acuerdo y acompañan al sector con las modificaciones. El día lunes a las 2:30 del mediodía lo presentamos por mesa de entrada en el Consejo Deliberante y hoy ya tomó estado parlamentario. Ahora queda que pase por las diferentes comisiones. Bien, genial. Ismael, gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda en el Consejo Deliberante y tal vez llegue una buena para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sería algo muy aliviador para el sector. La mayoría, como te digo, está de acuerdo. Siempre hay una minoría que no está de acuerdo, que es lo normal y es lo sano, ¿no? Que no todos estemos de acuerdo, que haya gente que tenga su postura. Pero la verdad que significa un gran alivio para el sector que viene golpeado ya hace bastante tiempo con toda la realidad de lo que significa transporte público en la ciudad de Río Gallegos. Bárbaro. Que tenga buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y déjame mandarle saludos a los chicos de 400 acá que están escuchando la radio. Perfecto, un saludo para ellos entonces. Gracias. Gracias, Ismael. Gracias. Chao. Bien, Gracias. conversamos con Ismael Calderón, no Ismael Ismael Serrano. Que ahora lo vamos a escuchar. Ya Ismael Ismael Serrano, ya que se equivocó, me cometió el furcio. Ya cometí el furcio. Bueno, Ismael Calderón, un trabajador de taxi, un propietario de taxi de Los 400 que anuncian acá. Cooperativa, los 400. ¿También? Claro. ¿Sí? Desde ayer. Habría señalado Ismael Serrano que este era un principio de incertidumbre. Esa es la canción. Ahí va. La incertidumbre de qué va a pasar con el proyecto. Claro, no das respuesta ni luz a mi jardín, le dijo. Ahí va. Toma tú. ¿Te gusta Ismael Serrano? ¿Vos te gusta? Me encanta. A mí me gusta Ismael Serrano. A mí me gusta Ismael Serrano. ¿A usted le gusta, Maru? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Llegó Maru, ya que está, la metemos en el baile también. Vamos a Yo estaba anonadada de cómo sabía toda la discografía de Ismael Serrano acá. No, acá. Un romántico. Somos políglotas de la música también, ¿qué tanto? Sí, ¿Qué tanto? Tenés que escuchar los viernes ahora, ¿no sabés? Vos tenés que escuchar la columna de los viernes. Los viernes, no sabés lo que está. Polenta. ¿De qué es los viernes? Se llama segmento relajada y cada uno agarra una línea de un disparador, digamos, y con una, va por donde le pinta. Con un hilo conductor. Como un hablemos sin saber. No. Tiene que ver con, tiene una ligazón, un hilo, digamos, que conecta música. Yo, por ejemplo, hice la semana pasada respecto de contradecir algo que se dice siempre, que es que un cover nunca va a ser mejor o tan bueno como la canción original, y agarramos y contrastamos. Y de hecho le mostré algunas canciones que la gente piensa que son oficiales, por ejemplo de los Enanitos Verdes. Y son covers. Lamento Boliviano no es de los Enanitos Verdes y nadie lo sabía acá. Entonces, es un cover. Bueno, esos son los momentos. Esa fue la anterior. Bueno. Después hizo un cuento chino, que también estuvo muy bueno, donde buscó que estaba número 1 en el día más cercano a cuando nosotros nacimos.
Ajá. A lo que cuando Y cuando le los leí, 5. obviamente, su horóscopo chino, a qué correspondía cada uno. Por Entonces año y hacíamos- todo. Sí, está piola. Muy bueno, sí. Y Claudia hizo... Yo hice mujeres latinas de los años 90. Y te contamos, Maru, que esta idea surgió de nuestro productor, que Sí. él le puso un momento relajado. Él hizo 3 programas, los hizo él Sí. todos los viernes, y era pasar música para que uno baje toda la Está energía bien, de la semana. de la semana. Entonces le tiró a Claudia un viernes y le dice, bueno, hacelo vos. Claudia hizo, le dejó alta la vara, después seguí yo, después siguió Juli. Mirá. Este viernes le toca a él y tiene que No sabe qué hacer. Tiene que melarse. Lo que pasa es que no abrió la caja de Pandora. Él no sabe que nosotros somos re competitivos y somos re No, y tóxicos. aparte ¿viste? que está bueno porque hay un montón de temas así. Que podés concatenar, encima podés buscar un hilo conductor ahí que te guste a vos y le podés Sí. buscar la vuelta, podés elegir temas, son 5. Sí. Son 5 y lo vamos compartiendo y vamos charlando. Está bueno. Está lindo. Es Está muy enriquecedor. bueno, está muy bueno, aparte nos matamos de risa. Está buenísimo. Claro. Pero bueno. Uno relaja de verdad. Así es. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar ahora entonces Ismael Serrano. Hoy, perdón, el anticipo de la columna de hoy. Suplementos. Ah, mirá vos. Que Fernando, por ejemplo, toma Toma suplementos. uno que es Toma uno radioactivo, que es digo así yo. de este color. No, Verde, uno rosado, no sé color qué. chicle. Sí. Bueno, de ese color es Radioactivo. uno. Hay uno Preentreno, creo que es. como eso yo, prefiero tomar Coca-Cola. Mirá, con eso tengo No, todo. no están buenos los suplementos. No, hay uno ¿No que, es un color chicle Ah. se derrite la taza. Lo que amiga. pasa es que hay Claro. depende de qué Kryptonita, suplementos. Kryptonita. Ahí depende de qué suplementos. Claro. Yo que voy al gimnasio por ahí veo a veces botellitas de todos los colores y digo, ¿qué tendrá eso ahí adentro, no? Pero Claro. hay algunos que sí son favorables y hay algunos que dependen del Yo te contexto diría que los hasta tomen. corrosivo alguno. Es Gatorade, señorita. Eso es una bebida deportiva y entra dentro de los suplementos de la categoría A. Que Eso- son los aprobados, son los que más evidencia científica tienen. Ahora vamos a hablar un poquito de esos, seguramente. Genial. Así que suplementos Y deportivos. ese que dice que te da en el alas, deporte bueno, o en- después hablamos de eso, o después en, hablamos de en eso. el deporte o en la actividad física, ¿no? Porque a Ahí veces va. hay mucha gente que toma suplementos yendo al gimnasio sin hacer ningún tipo de deporte de alto rendimiento. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Genial. Ya venimos, vamos a escuchar. Ismael más. Serrano, Y venimos. principio de incertidumbre. ¿Perdón? Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia
los que morían en Vietnam. Esta primavera 2024 nos conectamos con lo mejor del rock argentino. Van a saber quién sos, vas a vivir calavera. Y es súper adictivo. Face, el diario Nuevo Día. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Ahora sí, gracias Pajarito, 15:42 minutos.
Ahora la saludamos formalmente, está Maru Gil, nuestra Nutri favorita en la columna de todos los jueves. Vamos a hablar de todo un poco, de suplementos. Vamos a hablar un poquito de suplementos hoy. Que salió te da que un poco salió del jueves pasado. Sí. Las dudas de los suplementos que empezamos a... En realidad el jueves pasado teníamos que hablar de harinas, terminamos hablando de cualquier cosa. De actividad física y la oxidación de grasas y ahí bueno, pero ya hoy cumplimos con la cuota de harinas igual. Sí, pero está rica. Están tremendos. Claudia hizo unos muffins tremendos. Vendemos muffins, la docena barata acá en... Acá pasen por el estudio sin conservantes, sin caseritos nada. Tremendos. Y me salvó la tarde, la verdad, porque venía así con el azúcar medio para abajo. Venía de 10. Así que tremendos. Bueno, la idea de hoy era hablar un poquito de suplementación, porque está como muy de moda, está muy instalado esto de los suplementos a nivel actividad física, no solamente deporte, porque sí, los deportistas de élite o los deportistas que se dedican y trabajan de esto, generalmente están suplementados por médicos, por nutricionistas, digo, tienen una alimentación adecuada y en base a eso están suplementados, ¿no? Pero bueno, es muy normal ver suplementación dentro de lo que quizás es más recreativo, ¿no? Dentro del gimnasio o del contexto de la actividad física en sí. Así que bueno, la idea era venir a traer un poco de claridad con respecto a la suplementación. La suplementación, como ya lo dije creo que en una oportunidad, nosotros lo podemos usar como suplemento o como complemento, ¿no? Una cosa es ayudar a llegar a cierto nutriente que no puedo llegar con una alimentación equilibrada, y otra cosa es reemplazar una comida porque o no la puedo hacer, o porque me queda incómodo el horario, o porque me cuesta transportarla. Entonces ahí usamos los suplementos como reemplazo de comidas. Puede ser suplemento porque suplanta. Claro, suplanta, o podemos complementar, que digo, es una alimentación completa en donde el suplemento complementa los nutrientes porque con una alimentación no podemos llegar. Por ejemplo, los jugadores de rugby, lo de las posiciones más duras, hacen una dieta de más o menos 6.000 calorías. No te la puedo creer. Son 3 veces más de lo que nosotros deberíamos comer. ¿Pero y lo gastan eso? Sí, obvio, en los entrenamientos los gastan. De los cuales... Aparte con los golpes que se dan, ¿no? Claro, de las posiciones más duras. De los cuales claro, el 25% tiene que ser de proteínas. Digo, son más o menos unas 7 pechugas de pollo que tienen que comer en el día, más o menos. Entonces no llegan a comer, por más apetito que tengan, a comerse las 7 pechugas de pollo. Entonces ahí utilizamos el suplemento como complemento para poder llegar a las proteínas que esa persona necesita. Está. ¿Se entiende? Y el otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo, vamos a dar mi ejemplo. Yo, Maru, hago consultorio de 2 de la tarde a 6 y después me voy a entrenar a las 7. Entonces mi horario de merienda está en el medio de mi trabajo. ¿Lo perdés o tomás la merienda? Lo que yo hago, solía hacer, porque ahora estoy como en un momento de cambio. Voy a buscar el mate. Estoy en un momento de cambio de horarios, pero lo que yo solía hacer era tomarme un batido de proteínas, porque yo practico CrossFit. Entonces el CrossFit, la comida importante es la comida anterior, entonces yo tenía que merendar bien. Lo que hablábamos el otro día. Lo que hablábamos la otra vez, el CrossFit es una actividad física de resistencia, entonces tengo que comer bien antes de ir. Entonces me tomaba un batido de proteína, me llevaba unos frutos secos, una granola o algo y comía eso. Entonces tenía la proteína y tenía los hidratos de carbono y me iba con una merienda completa a entrenar. ¿Sí? Entonces yo reemplazo una comida con suplemento, que en este caso es la proteína. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿puedo tomar cualquier suplemento? Cuando nosotros vamos a comprar un suplemento tenemos que hacernos 3 preguntas. De si es seguro, la primera, ¿es seguro tomar suplemento? La segunda, ¿hay evidencias suficientes de que ese suplemento es bueno y a mí me trae algún beneficio? Y tercero, ¿se permite dentro de la actividad física que yo voy a practicar? Porque digo, hay algunas actividades físicas que tienen doping y hay algunos suplementos que no los permiten. No se pueden, claro. Exactamente. Entonces, generalmente nosotros en un gimnasio haciendo musculación no tenemos doping, pero aquellas personas que ya practican un deporte, quizás más en categorías elevadas, de fútbol, de hockey y demás, si ya tienen básquet, tienen doping. Y ahí, si no todas, por ejemplo, las marcas de proteínas están aceptadas. O los culturistas también, que es una disciplina bastante particular, ¿no? Es una disciplina bastante particular, con una alimentación bastante particular y con una suplementación bastante particular.
digo, el uso de esteroides, de estrógeno, de testosterona, digamos, que es la hormona masculina, que es la que ayuda a la hipertrofia muscular en grandes cantidades de volumen y de masa de núcleos celulares. En este tipo de disciplinas se puede utilizar, pero tiene que estar recetado por un médico, indicado por un médico, y tiene que ser de buena calidad, ¿no? Y un tratamiento de esos, estamos hablando que hoy vale una fortuna. Realmente vale una fortuna. Después tenés la parte barata, que vendría a ser la no saludable, digamos. Y existe mucho en materia de suplementación el uso casi inmediato de gente, y obviamente lo no recomendable, que es que lo hacen sin receta, sin consulta, de la creatina, ¿no? Como un complemento para ganar masa muscular, en algunos casos para recuperar también. Hay suplementos como muy comunes en el mercado. Uno de esos es la creatina, la proteína es otra. Ayer justo había hecho un videito con los más comunes. El citrato de magnesio ahora se puso recontra remil de moda. Todos te dicen que tienes que tomar eso, pero aparte, por más que no hagas deporte, igual como que es bueno para la salud. Tiene algunos otros beneficios que ahora lo vamos a hablar que están buenos, pero por ejemplo la creatina y la proteína son como que vienen de la mano. Sí. Como vos entras a hacer musculación y te dan creatina y proteína, y capaz que ni siquiera sabemos para qué es, pero como te lo está dando el mamado del gimnasio. De hecho, el pack viene, el de Whey Protein viene así, el pack, viene la proteína y la creatina. Que venden el combo. No viene solo. Tal cual. Lo he visto, yo no tomo. La suplementación, el Instituto de Deportes australiano es el que de alguna manera nos da la clasificación de los suplementos y nos dicen quiénes son los que están aptos y no aptos para el consumo de la persona, según la cantidad de evidencia que tenga ese suplemento. Este instituto divide los suplementos en 4 categorías. En la categoría A, que es la que tiene beneficios y realmente está aprobado con la cantidad de evidencia suficiente. En la B, que dice que hay beneficios, pero no está la cantidad de soporte todavía de investigaciones necesarias como para CAA. El C, que no tiene ningún tipo de beneficios, que todavía no se registra ningún tipo de beneficios. ¿Y qué podríamos clasificar ahí? Ahí vamos. Y el D, que es el que están prohibidos, digamos, que ahí entrarían, por ejemplo, los anabólicos o los esteroides. En la categoría A están las bebidas deportivas, el Gatorade, el Powerade y todas estas cosas. Los suplementos que vienen con como las vitaminas, los polivitamínicos, y ahí viene el citrato de magnesio, que es el que está muy de moda ahora. El citrato de magnesio es uno de los mejores suplementos que hay para regular el sueño, para la recuperación muscular, para evitar calambres. Es un suplemento súper completo, el citrato de magnesio, no cualquier magnesio. Eso es lo que vi también, citrato de magnesio puede tener muchas presentaciones. Puede estar en diferentes configuraciones químicas. Eso. Pero el citrato de magnesio es el más recomendado. Pero también el magnesio, el citrato de magnesio en grandes concentraciones en la sangre o en las linfas, digamos, puede tener un efecto laxante igual. Porque también tránsito intestinal, y si yo consumo y el cuerpo no lo necesita, puedo tener algún tipo de efecto laxante. Entonces vamos a esto. ¿Es beneficioso? Sí, es buenísimo. Pero si mi cuerpo no lo necesita, lo va a eliminar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y esto sucede con todos los suplementos, por más de evidencia A que sean, por más de categoría A que sean, si el cuerpo no lo necesita, lo va a eliminar. Sí, el obligatorio para todos los que vivimos acá es la vitamina D. La vitamina D, esa sí, esa la tenemos que tomar todos, y más en edad de pico de reabsorción ósea, que es entre los 15 y los 18 años. Es ahí donde la vitamina D tiene que estar en grandes concentraciones, porque es ahí donde la masa ósea termina de cobrar su forma, que es donde los chicos están en crecimiento. ¿Los niños también deben tomar la vitamina D? Sí, pero también hay una realidad, es que no nos frecuentamos hacerle análisis a nuestros niños, análisis de sangre para ver por el depósito. Siempre antes de suplementar, lo ideal es hacerse el análisis de sangre, no yo me suplemento por las dudas, porque hay muchas personas que toman vitamina D por las dudas, pero hay que hacerse un análisis de sangre para ver cómo están. Probablemente la tengamos en déficit, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo tenerla en 8, tenerla en 16 y tenerla en 24, ¿sí? Hay que hacerse el examen porque de acuerdo a eso es la suplementación que vamos a tener. Después, dentro de la categoría A, y ahí como decía Juli, entran la creatina, que la creatina es un suplemento que en realidad nosotros de manera natural ya producimos creatina, ¿sí? Que se almacena en nuestros músculos, la crea. Y justamente el suplemento creatina lo que busca es crear
un almacén de creatina en nuestros músculos, como un depósito. ¿Por qué? Porque la creatina ayuda a la recuperación y a la potencia muscular. Entonces esto hace que, por ejemplo, las personas que hacen musculación, que hacen cross, que trabajan como con periodos cortos de la exigencia muscular, puedan recuperar rápido para poder hacer otra serie después de haber exigido el músculo. Y que tenga la potencia para poder realizar las actividades. Levantar más peso. Exactamente. Poder levantar más peso. No es que esto es mentira, la creatina no aumenta la masa muscular. Uno aumenta la masa muscular haciendo ejercicio, comiendo bien, y la creatina puede ayudar. Pero no la creatina, no por yo tomar creatina aumento volumen de masa muscular. Ese es el error, y hay mucha gente que lo hace para... Pensando en eso. Y casi automáticamente. Yo tengo un par de conocidos que quedaron gigantescos, sí, pero se les deformó el cuerpo incluso. Lo que hace la CREA, si es real, es que para mejorar el rendimiento de la masa muscular, retiene líquido. Entonces eso también puede afectar un poco el peso total. Entonces cuando uno está trabajando quizá en el déficit y demás, se pesa y ve que está con un peso de más, es producto de que la creatina lo que hace es retener un poco de líquido en los músculos para poder mejorar la hidratación y por ende poder mejorar el rendimiento muscular. Porque es lo que hablábamos la otra vez. La deshidratación o la falta de líquido disminuye un 25% el rendimiento deportivo. Siempre nuestros músculos tienen que estar bien hidratados y la creatina busca eso, que nuestro músculo esté bien hidratado para trabajar la potencialidad del músculo. ¿Sí? Es decir que para tomar en ese caso particular la creatina, uno tiene que entrenar, digamos, estar entrenado, sí. No sé si fuertemente, pero sí con una frecuencia casi diaria. Tenés que entrenar y tenés que comer bien. Para tomar o sea que hay que pensar en principio el para qué yo tomaría una suplementación. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y lo primero que yo me fijo como profesional es, bueno, yo siempre le digo esto a mis pacientes, yo no soy enemiga de los suplementos. Si los tenemos que dar, los damos, porque de hecho nos ayudan a poder llegar a los objetivos personales. Pero primero tiene que estar bien nuestra alimentación, porque de nada me sirve si yo como una sola comida en el día y le meto proteína, creatina, betalanina y todos los suplementos, no me van a hacer efecto, o me van a hacer la mitad del efecto que me deberían hacer, porque yo en realidad debo comer bien primero. Claro. Debo tener una alimentación organizada, de calidad y en buena cantidad, según el objetivo, y en base a eso uno planifica la suplementación también, porque la suplementación se planifica como la alimentación. Así como yo desayuno, almuerzo, merienda y ceno, los suplementos también tienen una indicación de cantidad, una indicación del momento en el que se tienen que tomar. No es que yo lo puedo tomar en cualquier momento, en cualquier hora del día y en cualquier cantidad. Tiene toda una planificación, eso igual, y está en base a la actividad física que haces, en el momento que haces, en el tiempo que haces. ¿Sí? Bien. Los quemadores de grasa. La carnitina. También entra en este segmento, sobre todo porque los venden en los mismos locales, ¿no? La carnitina es un tipo de suplemento que está en la categoría B, que es, se observan beneficios, pero no hay cantidad de evidencia todavía suficiente para decir que es saludable para nuestro proceder humano. Son uno de los suplementos que no elijo dar. Primero porque no está en la categoría. Yo me manejo con todos los suplementos de categoría A porque son los seguros. Claro, de hecho, están probados, digamos. Están probados. Los quemadores de grasa tienen como objetivo ayudar a movilizar la grasa, así como también lo tiene la actividad física, así como también lo tiene el déficit calórico. Digo, si yo hago un buen déficit calórico y hago actividad física, no debería necesitar un quemador de grasa porque ahí estoy haciendo todo. Lo único que hago con el quemador de grasa, por lo menos es lo que se está estudiando todo ahora, es el quemador de grasa moviliza un poco de grasa y es como le dije la vez pasada, esas grasas van directamente a hígado, el hígado las metaboliza y las elimina por orina y materia fecal. Al tener mucha movilización de grasa con la actividad física, con el déficit, con el quemador, digo, lo único que estamos haciendo de alguna manera es sobrecargar el funcionamiento hepático. ¿Sí? Un hígado que está... No solamente porque si yo estoy tomando carnitina, seguramente no debo ser lo único que está tomando. Después también debe estar tomando omega 3 y también debe estar tomando creatina y también proteína y todo eso. El hígado no solamente metaboliza las comidas, sino que también el hígado metaboliza los suplementos, sí, los medicamentos. Entonces digo, es un hígado que está trabajando... Se viene la cirrosis, ¿no? Y un poco el hígado graso, encima ya de que por sí nosotros tenemos el hígado graso, es una evolución, digamos. Yo arranco con hígado graso, después empieza la cirrosis hepática, insuficiencia hepática. Y si no tenés vesícula, busquemos un familiar que tenga un hígado para darle un pedacito de claro, lo abrazás. A ver vos.
Y si no tenés la vesícula, que te... La vesícula y el apéndice, que por ahí uno entra a cuchillo y salen las tripas nomás, que es como le ven un cálculo y ya lo sacan, son órganos anexos al hígado. De hecho, el hígado tiene tantas funciones que justamente el cuerpo tan sabio hizo estos dos órganos para poder ayudarlo a cumplir sus funciones, son órganos anexos al hígado. Y cuando nos empiezan a sacar, es como el hígado queda solito, claro, porque recargado de todas esas actividades. Está con los guantes así. Sí, como necesita la bilis, ¿no? Que reserva la vesícula, ¿no? Sí. Eso me explicaron a mí cuando me sacaron la vesícula, que la vesícula junta lo tiene como para cuando vos te comes un muffin, automáticamente le tira para dar una mano al hígado. Claro. Entonces es como yo le digo, es de como... hecho la grasa se elimina por la bilis. La bilis es la que de alguna manera empieza a degradar la grasa. Claro, yo le digo, entonces es como, ponele, vos estás a termotanque con la vesícula, lo sacás la vesícula, estás a calefón. O sea, automáticamente ya no tenés reserva. Sí, tal cual. Y el médico me dijo, tal cual, me dijo. Voy a usar tu ejemplo. Vamos a usar tu ejemplo, sí. Es que es tal cual. Y el hígado queda solito con todas sus actividades. El hígado metaboliza, produce, almacena, hace... Es impresionante el órgano como el hígado. Un hígado todo a prueba, como decía mi abuela. El tema es que si yo a ese hígado le estoy dando poca comida, alcohol, mucha sal, suplemento a morir y medicamentos a morir, digo, es un hígado que está trabajando en déficit, sí, digamos. O sea. Y digo, estoy re saludable, claro. Estoy haciendo vida saludable. Sí, tal cual. Yo por ahí veo en el gimnasio que llegan y abren acá el maletín de los suplementos y empiezan a sacar las latas y los shaker y todo, y digo, ay mi Dios, ese hígado, pero yo obviamente no intervengo, o sea, a mí no me preguntan, yo no digo nada, pero digo, esos hígados que lo único que están pidiendo es comida de calidad y no tanto suplementación. Porque el suplemento sirve, sí, pero bueno, siempre y cuando uno esté bien planificado. Ahora no están tan de moda, pero el Herbalife en un momento era como el super boom, ¿no? Pero el Herbalife era un batido de proteína. Es como que yo me vaya y me compre una ENA o una Star en la farmacia. Sí. Digamos, lo que pasa es que bueno, tenía todo este marketing del jugador de fútbol que lo vendía, de te vas a tener este cuerpo, de hecho yo conozco muchos vendedores de Herbalife. Los pensamientos son como mágicos de... ¿Te quieren vender Herbalife? ¿Tiene el tupé que te quieren vender Herbalife? Vendedores de Herbalife que nunca tomaron Herbalife y que ese físico que lo tienen a base de buena alimentación y de buen entrenamiento, pero jamás tomaron el suplemento. Acá, lo dije en su momento, porque ahora no está muy de moda, entonces ya bajó un poco la onda. Y la cuestión es siempre, ¿no? Termino concluyendo de que siempre se trabaja desde la cabeza, ¿no? Esto y yo veo, y es como muy típico del que estamos en octubre, ya desde agosto, septiembre, dijo, me rasqué el ombligo todo el año, arranco con todo. Me anoté en 3 gimnasios y me compré 15 marcas distintas de suplementos. Sí, cuando en realidad, para llegar a eso, uno tiene que haberse demostrado que primero vas a ir al gimnasio, ¿no? Es un trabajo continuo. De hecho, qué sé yo, podemos llegar a tener resultados de acá a diciembre si me mato, obvio. El tema es, que el mismo problema vas a volver a tener en septiembre del año que viene. Claro, digamos. Que era un es poco hábito. Por lo que empezamos a hablar de esto la vez pasada, era porque esto había arrancado septiembre y arrancó septiembre. A mí me explota la agenda, por suerte, pero son los meses en donde me explota la agenda, porque es todos quieren hacer 10 todo. kilos menos para mi viaje de egresado. Maru, necesito el mayor déficit que podamos hacer para definir músculo, porque me voy de vacaciones a la playa a fin de año. Y si ya llegó noviembre y no arrancaste, andate a Ushuaia y no tenés esa presión. Anda a la montaña. Anda a hacer trekking. Anda a hacer trekking a Chaltén. Dejate de joder. joder. Hacer trekking, comé asado. Dejate de joder. Andás juntando para pagar el gas. Qué playa ni playa. No, Claudia, no bajé. El colágeno. Ya está, listo. El colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado, que es el que hay que comprar, es el que está dentro de la categoría A y está dentro de los suplementos farmacéuticos. Yo tengo colágeno. Sí. Ahora es un montón que no lo tomo porque me olvido, pero yo había tomado el hábito de tomar el colágeno. Sí. El suplemento, porque después vas a estar escuchando los vídeos y decís, sí, mirá vos. No, anda, claro, no. Venía en pote, che. En pote, sí. Claro. Las energéticas. ¿Qué onda con el Gatorade, señorita? Con el que te da alas, con los energizantes. ¿Qué onda con eso? Una cosa son las bebidas deportivas, que ahí vienen las rehidratantes, digamos, que el Gatorade y el Powerade, por ejemplo, y después están las energizantes,
que esa ya no las está, mezclan algunos, que sí, que en realidad no está dentro de suplementación deportiva las energizantes. Debería estar en categoría D. De hecho, las energizantes esas están prohibidas en el deporte porque tienen taurina y cafeína que son claro, te aceleran, y te quitan mucho el rendimiento deportivo, digamos, porque al tener gas y al tener tanta cantidad de azúcar, en realidad en vez de beneficiarte en el deporte te termina perjudicando. Entonces yo antes de eso prefiero dar una bebida deportiva. el Gatorade se puede tomar. ¿Qué jugo de uva te hace bien o te hace mal? Una copita todos los días. La bebida deportiva la podemos tomar siempre y cuando tengamos una exigencia deportiva mayor, de actividad física mayor a 1 hora y media. Si yo un voy, partido de fútbol, por ejemplo. Si doña Ana va al gimnasio y hace 1 horita de gimnasio, no hace falta que tome bebida deportiva, ahí en ese caso toma agua. Si Pedrito, que salió de la escuela y va a fútbol 1 horita, no hace falta que los papás le compren Gatorade porque el niño no necesita tanta cantidad de azúcar ni tantos minerales. Necesita tomar agua y con eso estamos bien, ¿sí? Bien. Las bebidas deportivas se dan en los casos donde tenemos una pérdida mayor de 1 hora y media de líquido, ¿sí? Y continua, ¿sí? Entonces, esto para aclarar eso. La creatina se tiene que tomar todos los días independientemente de que hagamos actividad física o no. Porque por ahí tendemos a la creatina tomarla solamente los días que hacemos actividad física, no. La crea se toma todos los días independientemente de que hagamos actividad física o no. Y la proteína, por ejemplo, que es la más común, se toma siempre que yo considere oportuno comerlo. O como reemplazo de comida, o por si tengo el objetivo, no sé, de hipertrofia muscular, que es el volumen muscular, se toma después de hacer actividad física. Bien. ¿Sí? Pero bueno, es como todo. Todo depende del objetivo que yo tenga, de lo que quiera lograr y también de cómo esté mi salud y mi alimentación original, ¿no? Porque si, por ejemplo, hoy justo con todo esto de la suplementación, tiré como una cajita de preguntas ahí en mi Instagram como para que me pregunten cosas, así yo más o menos veía por dónde venían las dudas, pero es tan amplio el tema suplementos que se va por todos lados. Pero hoy justo me preguntaba un gran amigo mío que está remil medicado, pobre, pues tiene un montón de problemas de salud, y me preguntaba, si yo tomo mucha medicación, ¿puedo tomar suplementos? Y la realidad es que, como hablábamos de esto, si el hígado ya está recargado con tanta medicación, no le tires más. Tratemos de asegurar que con la alimentación llegamos, y si considero que tomes algo, yo voy a tratar de que sea lo más puro y natural posible. Digo, en vez de darte una creatina que es sintético, quizás pensaría en darte una proteína que es suero de leche, que es como un alimento más. Bien. Maru, el CLA, ácido linoleico conjugado. Sí. ¿Se puede tomar eso? Sí. ¿Qué es eso? Pensé que era un limpiapiso. El metabolismo. Claro, el CLA es un... Sí. Pensé que era un limpiapiso, ¿viste? Sí, yo me quedé pensando si era ese. Claro. Es un poco considerado un quemador. ¿Sí? Sí. Tipo carnitina. Sí, lo consideran como un quemador. Digo... ¿Cuándo inventaron todas esas cosas? No, hubo una época que los medios... Es como el AMPK Protein y ¿El AMPK ese qué onda? ¿También lo mismo? Es proteína de origen vegetal. ¿De qué hablan, Juli? Ni idea. Sí, son unos suplementos que se pusieron re de moda en la tele y que ponele, vos te ibas a la mesa de Mirta Legrand. Sí, hablaba uno y decía, ahí le pongo esto, le pongo esto otro. Y te servían un plato de salmón. Sí, y ella le echaban así el satial, era ese. Sí, le echaban el satial y dice... No, porque Mirta, para conservar mi figura yo consumo satial en mis comidas. Era re trucho eso, porque eso era re mentira. El satial era un inhibidor de la absorción de los hidratos de carbono y le echaban al salmón, por ejemplo, que el salmón no tiene hidrato de carbono, tiene proteínas, ¿viste? Pero era mentira, aparte era comer algo de garbanzo, porque dice que era como un garbanzo, claro. Le ponen fibra, ¿se acuerdan que yo que le dije? Para inhibir la absorción de los hidratos de carbono, para hacer la absorción sea más lenta, uno le tiene que agregar fibras. Sí, claro. Entonces el satial era fibra pura que le ponía, entonces hacían de que ese hidrato, ellos puedan comer un plato de fideos sin la culpa. Pero la gente se pensaba que te podías comer 2 platos de fideos porque total le echabas el satial y el satial te salía un ojo de la cara. Sí, yo también tenía un amigo que él y la esposa se le metían satial a todo, se compraban un fantoche y le metían satial. Y yo decía, basta con el satial porque mirá que Maru dijo que... La publicidad inhibe la absorción de los hidratos. Claro, era como, vos comías un plato de fideos y ¡pum! Desaparecían de tu cuerpo, digamos. O sea, en ningún momento comiste plato de fideos. Claro. Y la realidad es que era lo que hacían.
era que el hidrato de carbono se absorbía un Más poco lento, más lento. claro. Estaba, porque era parte de la... O sea, una vez que ingresa al cuerpo se tiene que metabolizar. Y el satial sí, obviamente fue puro Claro, pero chamullo, aparte por era- eso Era un solo tipo de hidrato de carbono, no era toda la gama de los complejo. hidratos, era solamente Por un eso es que hay tipo de tanta hidrato de denuncia carbono. de publicidad engañosa y demás respecto de esa marca. Sí, ¿no? por Claro. eso es que es tan importante también esto de educar, digo. Conocer. De conocer, de saber qué es lo que estás comprando, porque de hecho el satial en ningún momento miente, porque dicen, o sea, los que lo venden, bueno, los venden como pueden, pero si igual satial vas al pomito, al salero, Claro. como un salero, Es garbanzo. y van a la ¿no? parte de dominación de ventas, Claro. que era lo que yo les había explicado Sí. la otra vez. Si van a la parte de dominación de ventas, dice polvo a base de garbanzos. O sea, el satial no miente, te está diciendo la verdad. Es Claro. polvo a base de garbanzos. Madre. El que compra uno es la publicidad, entonces va y compra sin mirar, sin ver Sí. si El me sirve, Satial- si no. Satial Le es la metés- marca le comercial, metés a claro. todo. Entonces le meten a todo. Y Pero se después- creían que se podía... Digo, dejate de Sí, joder, sí, ¿no? sí, yo veía y lo de la mesa de Mirta Legrand era muy bueno porque era como que todas tiraban el chivo de, no, porque para conservar mi figura yo consumo satial y le echaban, le o sea, metían a a un todo. mousse que era todo crema de leche, o sea, que no tenía Sí. nada de hidrato de carbono. Pero, sí, pero bueno, vendían eso y la gente compró mucho eso. Compró mucho, sí. Compró- Y era carísimo, de aparte. hecho, en mi familia yo he tenido personas que consumían satial. ¿En tu y yo- presencia? Sí, sí, No sí. te la Con puedo total creer. impunidad, viste que en casa herrero cuchillo de palo en casa. Pero bueno, yo los dejaba, que en algún momento, digo, se darán cuenta, qué sé yo, si no cada uno consume lo que quiere. Pero justo de esa época era el satial, el MPK Protein y después los minerales quelatados. Sí. Eso también, se puso como todo ese trío así como muy de moda en la tele, en la publicidad. Pero bueno. Bueno, en definitiva, no todos los suplementos son para todo el mundo. Necesitamos individualizarlo como la alimentación, Sí. pero la suplementación tiene que ser individualizada con mayor razón. Porque no todos entrenamos de la misma manera, no todos necesitamos las mismas cosas, no todos tenemos los mismos análisis de sangre y no todos tenemos la misma alimentación. Entonces, está. hay que individualizar la suplementación al objetivo de la persona y a la alimentación y al estilo de vida que también sostiene la persona. Así que llamar a consultar a profesionales, sí o sí, con la suplementación. No le hagan caso a los coaches, porque los coaches pueden tener, los coaches, los profes, los instructores, todos pueden tener muy buena intención a la hora de recomendar Sí. suplementación, porque digo que no, ellos dentro de su capacitación tienen la parte de nutrición y tienen la parte de suplementación, pero realmente los especialistas de la suplementación nutricional somos los nutricionistas. Y la idea es que yo no jamás suplemento a nadie sin tener un análisis de sangre en la mano. Ahí va. Ahí está. Muchísimas gracias, Maru. Nos pasamos como 10 minutos de las 4 de la tarde porque somos así. Nos gusta hablar de nutrición. Yo te veo en la empanada echándole No, ese nunca, talco jamás de la vida. garbanzo a la No, empanada. jamás la vida usé eso yo. Madre no, mía, porque aparte nunca yo ya jamás. me enteré de la Yo Nutri. hice un post en su momento así de eso, me acuerdo. Bueno, sí. Tendría que reflotarlo. Bueno, y Nadia igual me dijo, yo le pregunté, pues yo me acuerdo alguno que conocemos Sí, en sí, sí, común, sí. que le echaba todo, andaba, imagino, me imagino andaba que con no. su satial para todos lados, y yo le pregunté, digo, che, le digo, ¿el satial funciona? Ni se te ocurra, me dijo. Entonces me dijo, no, dice, porque te crea la falsa sensación de que te puedes comer todo lo que se te ocurra porque le echás satial, y segundo que tenés que, no sé, un balde de satial para que te absorba, y solamente unos hidratos de carbono, otros no, Sí. así que me dijo, no, ni gastes plata, me dijo. Y después con el tema igual de los suplementos, siempre eso de, o sea, si con los quemadores, dice, Sí. ¿con qué podrías recorrer, si vos decís que bueno, que tenés lento el metabolismo, ¿qué tendrías que hacer? Y tendrías que ir a caminar, digo yo. Y bueno, listo, entonces en lugar de tomarte un suplemento, andate a caminar. Tal cual. Así Tal que cual. bueno. Es tratar de tener hábitos saludables y si son necesarios los suplementos se los dan, pero siempre individualizados a la cantidad y a la calidad del objetivo que uno tenga. Perfecto. Perfecto, gracias, Maru. Nos Gracias te a esperamos ustedes. el próximo jueves. ¿De qué Sí. hablamos el jueves que viene? No No sé, lo sé, que se te ahí ocurre. vemos qué pinta vamos la viendo. semana. Vamos viendo. qué origina, porque es como que yo lo planifico, pero después en la semana voy viendo cosas y digo, Claro. esto está bueno aclarar en este momento. Está muy bien, está Así muy bien. que unos días antes lanzaré seguramente el tema del jueves que viene. Perfecto. Llegamos al final de esta edición Llegamos al de final. día jueves. Gracias por el aguante, les reitero a los dos. Bueno, y hoy hablamos con Pedro Mancilla ¿Cómo sobre está? la reunión Viste que yo no paritaria. soy el único que estoy adiestrado. Está adiestrada también. Con Pedro Mancilla.
Con Ismael Serrano, que no es Serrano, es Ismael Calderón. Con Ismael Calderón, que no es Ismael Serrano, que es el representante de los taxistas, y por el proyecto que están impulsando en el Consejo Deliberante para modernizar todo el servicio. Y finalmente con nuestra Nutri favorita, con Maru Gil, que la podemos encontrar como Lic Mariana Gil. Sí, Maru Gil en Instagram y en Facebook como Mariana. Lic Mariana Gil. Así que, bueno, hablando un poco de suplementos y complementos. Exactamente. Así es. Bueno, llegamos al final de esta edición. Que está en sintonía a las 5 Rock and Frío, a las 7 a toda velocidad. Y hoy, Luquitas Espinosa con la vuelta del perro después de las 9 de la noche. Todo por el 100.9, la radio de la COPE. Nos despedimos hasta mañana. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional.